vamos a celebrar un nuevo seminario del CIGRAN sobre la propuesta de plan estratégico de la PAC 2023-2027 de España. Nos lo va a impartir Nacho Atance. Nacho es conocido ya por todos nosotros, nos prometió de hecho ya darnos este seminario en un momento importante, puesto que el plan estratégico está ya muy cercano a su aprobación definitiva. Él nos va a contar los pasos en los que quedan todavía por cubrir. Como sabéis, pues actualmente Nacho es el subdirector general de Planificación de Políticas Agrarias, unidad a la que corresponde la coordinación de la elaboración del plan estratégico, y además es también vocal del Consejo del CIGRAN por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pues antes de darle la palabra, recordaros también que por favor mantengáis apagados los micrófonos y la cámara durante la impartición del seminario. Las preguntas, en principio, las haremos por chat. Tenemos el chat abierto y yo luego las trasladaré a Nacho. Si no hay muchas, pues veremos si al final podemos intervenir. Os daré la palabra en función del interés, que yo espero que sea mucho. Y sin más, pues Nacho, te doy la palabra y cuando quieras pues puedes empezar. Yo volveré aquí a activar micrófono y cámara pues al final de tu intervención. Muchas gracias, Nacho, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros por la invitación, a ti, Isabel, por la presentación. Y efectivamente, la verdad es que me alegra estar porque eso significa que aunque parezca larguísimo, el plan avanza. Y con respecto a la anterior vez que tuve oportunidad de presentar, pues aquella vez hablábamos más bien de qué era esto de los planes estratégicos y cómo lo íbamos a enfocar, y ahora es verdad que estamos muy cerca de su aprobación. Para los que no estén tan iniciados en la materia, simplemente decirles que estos guiños los hago porque la comisión presentó su propuesta de reglamento en junio del 2018. 2018, sí. Va a hacer 4 años y bueno, pues nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco nadie imaginó que fuera a ser tan complicado con todas las cosas que han ido pasando entre medias. Bueno, voy a apoyarme en una presentación, voy a darle a compartir la pantalla. La presentación es más larga, que solo me voy a detener en algunas de sus transparencias, pero os la dejo porque tiene más información que puede ser útil. Si por favor me puedes, Isabel o Esperanza, confirmar que la estáis viendo bien. Sí, sin problemas, Nacho, sin problemas. Perfecto, pues quiero dedicarle como unos 45 minutos a la intervención para dejar tiempo para las preguntas, y de esos 45 a su vez quiero dejar al menos 10-15 minutos al final para contar exactamente en qué momento estamos. Los que seguís esto con más detalle sabéis que España recientemente, el 31 de marzo, recibió la carta de observaciones de la Comisión. Esto es una nueva fase en el procedimiento de aprobación y quiero comentarlo y dar los detalles y el marco temporal a las previsiones que tenemos desde el Ministerio. Bueno, si perdonad, que lo malo es que son... Ay, voy a tener que pasarlas así. Vale, pues me quedo en esta presentación. Quería ir en primer lugar, bueno, yo todas un poco las generalidades ya las conocemos, pero sí que me quería detener especialmente para los que no estéis familiarizados, en que estamos ante un marco nuevo. Un marco nuevo, esto lo dije ya en el anterior seminario, lo conocemos todos los que estamos relacionados con el plan estratégico, pero es muy importante para los que les suena menos el mundo del plan estratégico y quizá más el de la PAC, marcar la importancia de que estamos ante un nuevo modelo de aplicación de la PAC. No se trata de que España esté haciendo su plan estratégico para el 23-27, es que es la primera vez que España y todos los Estados miembros estamos haciendo un plan estratégico para aplicar los fondos de la política agrícola común. Y eso parte de un reglamento que por fin se aprobó
El reglamento es del 2 de diciembre del año pasado, en el que, como sí que seguro que en la anterior ocasión dije, suelo simplificar diciendo que ese reglamento lo que nos dice a los Estados miembros es: estos son los objetivos que persigo para la política agrícola común. Nos habla de objetivos generales, simplificando los TVs de toda la vida: objetivos económicos, objetivos ambientales, objetivos sociales y sobre el medio rural, más un objetivo transversal, la digitalización, la innovación. Estos son los objetivos que persigo con mi política europea. Este es el tipo de intervenciones que podéis hacer los Estados miembros, menú de intervenciones, tipos de ayuda, donde no encontramos grandes novedades con respecto a periodos pasados, excepto la ya conocida de los que en el seminario anterior llamaríamos ecoesquemas y que finalmente la traducción al castellano del reglamento tradujo como ecoregímenes. Y este es el presupuesto, los anexos que tenéis los Estados miembros. ¿Qué nos pide a los Estados miembros? Que a través de un plan estratégico identifiquemos para esos objetivos cuáles son nuestras necesidades concretas y que en cada territorio son diferentes, que las prioricemos y que de manera consecuente a esas necesidades y a esa priorización decidamos cuánto presupuesto asignar a cada una de las intervenciones en la medida en que esas intervenciones van a responder a esas necesidades. Eso es lo que es el plan. Y como toda planificación, no se detiene y se queda inmóvil en el momento en el que se aprueba, sino que se entra en un proceso de seguimiento y evaluación continuos. Un nuevo modelo de aplicación en el que los Estados miembros no solamente tenemos que decir quiero gastarme tanto dinero en esta intervención, sino con esta intervención pretendo conseguir esto, pretendo que se acojan tantas hectáreas y creo que el impacto será este. Y a través del mecanismo de seguimiento y aplicación, pues tendremos que pasaremos a entrar en procesos de modificaciones del plan estratégico. Entonces, bueno, filosofía, conocida por la mayoría, pero no menos importante, y por eso quería detenerme en ella. En este mismo sentido, siempre hemos hablado desde el Ministerio de dos grandes fases. La fase 1, que era la fase diagnóstica de análisis de necesidades, se nos va quedando un poquito en el pasado, identificar esas necesidades, priorizarlo. La fase 2 fue la de diseñar la estrategia de intervención. La estrategia de intervención es la palabra que da el reglamento a elegir qué intervenciones, hacia qué necesidades van dirigidas, con qué indicadores las voy a medir y cuánto presupuesto voy a poner en cada una de esas medidas. Y insisto nuevamente en esta parte de abajo de la gráfica, en la importancia de esa parte final. Plan estratégico de la PAC, esperamos unos resultados e impactos, revisamos posibles revisiones del plan estratégico para volver a esa situación de partida, etc. Nos puede pasar incluso que las necesidades nos cambien y cuando el reglamento se redactó o cuando di el seminario anterior, por lo menos lo último que podía imaginar es que las necesidades en un momento dado pudieran cambiar porque hubiera una guerra en Europa como la que tenemos por la invasión rusa de Ucrania. Continúo avanzando, digamos que está la parte general, insisto, para los que estén menos familiarizados con esto, no es algo a lo que se esté enfrentando España solamente, somos todos los Estados miembros los que estamos ante este procedimiento nuevo, que es también nuevo para la Comisión, porque eso va a ser muy importante cuando hablemos del procedimiento de evaluación, de la aprobación, de la fase en la que nos encontramos hasta ahora. Y bueno, pues cuando lleguen periodos de programación posteriores, pues ya habrá una referencia, ¿no? de cómo lo hicimos los Estados miembros, cómo lo presentamos, en qué tiempos, qué nos pidió la Comisión, pero es verdad que ahora nos encontramos enfrentando por primera vez este reto que representa el reglamento, que es elevado. Voy ya con la parte de, bueno, en qué ha consistido la propuesta de España.
que España presentó a la Comisión Europea cumpliendo el reglamento el 29 de diciembre. Por supuesto, esa propuesta era fruto de un trabajo previo efectuado no solamente en la fase de diagnóstico, sino discutiendo, los que lo hayáis seguido más, os habéis visto con el Ministerio, luego al final indicar en la página web, hemos tratado de ir compartiendo todos los documentos posibles, incluso siguen apareciendo en la web documentos que fueron relevantes para formular la propuesta y que no reflejan el sentido final de la propuesta, fruto de escuchar a unos y otros, de analizar más hasta qué punto pues, das con la propuesta que consideras más equilibrada para responder a múltiples necesidades y en determinados casos necesidades en conflictos entre objetivos. La estrategia en el reglamento, en el plan estratégico, la estrategia de intervención es importante antes de empezar a entrar en las ideas concretas, en que remarca mucho la importancia de la arquitectura verde, de la arquitectura ambiental de la PAC. Tenemos un presupuesto comunitario, ese marco financiero plurianual en el que se aprueba el presupuesto para la PAC, que nos permite a un país como España contar para el global del periodo 21-27 con un presupuesto en términos absolutos similar al que teníamos en el pasado, nos pone unas condiciones que marca el propio acuerdo del marco financiero plurianual, es la contribución ambiental que tiene que realizar la PAC. Es una política a la que se le pide una contribución ambiental de al menos el 40% para el conjunto de la política, superior al de otras políticas europeas, pero que tiene que compensar otras políticas que no tienen esa componente ambiental para que el total del presupuesto de la Unión Europea pueda cumplir esos objetivos ambientales fijados por los jefes de Estado y Gobierno en el acuerdo del marco financiero plurianual. Entonces, el término de arquitectura ambiental es muy importante y el término de arquitectura ambiental parte, aquí lo explicaré un poco más cualitativamente, luego me detendré, en primer lugar, de cuál es la línea de base. La línea de base, es decir, ¿qué le exijo al agricultor para percibir cualquier tipo de ayuda por ente? Y eso que le exijo es algo que ya conocemos de periodos pasados, la condicionalidad, y que en este periodo hablamos de condicionalidad reforzada porque absorbe las prácticas que antes estaban en el pago verde o en el green. Esa pasa a ser nuestra primera línea de base, la condicionalidad reforzada. Luego me detengo un poquito más en las novedades que tiene la condicionalidad reforzada. A partir de ahí, exigencias superiores a las incluidas en la condicionalidad, los Estados miembros las podemos remunerar a las explotaciones. Y las podemos remunerar de dos maneras. Una, a través del primer pilar, política anual, financiada al 100% por la Unión Europea, ayudas directas a los agricultores, los ecoregímenes. La gran novedad, sin duda, del plan estratégico, ya lo sabíamos, además fue cobrando peso según se iba avanzando en la negociación entre Consejo y Parlamento Europeo en los trílogos para el acuerdo final de reglamento que hemos tenido, y una herramienta que cuando mencionaba antes junio del 2018 la Comisión propone este reglamento, aparece como obligatoria para los Estados miembros, voluntaria para los agricultores, es decir, los Estados miembros tenemos la obligación de ponerla en marcha, pero las medidas serán voluntarias para los agricultores. Ese enfoque no cambia, lo que cambia según se termina el reglamento es que los Estados miembros tenemos que dedicar a esta intervención. Es decir, cuando hablaba que los anexos nos dicen las intervenciones, pues hay ciertos artículos que nos ponen la letra pequeña de esas asignaciones o ahora que estoy en el CEDAM nos introducen ciertas restricciones a la utilización de ese dinero y unas restricciones que al menos el 25% de las ayudas directas nos las tenemos que gastar en ecorégimen, las tenemos que programar en este tipo de ayudas. También por encima de la línea de base sigo teniendo la posibilidad de remunerar a los agricultores a través de compromisos plurianuales en el marco de las políticas de FEADER de segundo pilar, un marco que en España seguimos, el reparto competencial no cambia, las comunidades autónomas siguen siendo responsables de las medidas, del 98% de las medidas del FEADER y entre ellas las medidas agroambientales y climáticas, las conocidas coloquialmente siempre como las agroambientales.
Además, la arquitectura verde se completa, ya he hablado un poco de esos porcentajes, se completa con el principio de no retroceso, el artículo que finalmente ha sido el artículo 105 y en el que nos pide a los Estados miembros que dejemos también muy claro en nuestras propuestas de planes que en ningún caso la ambición ambiental del nuevo periodo va a ser inferior a la del periodo pasado. Bueno, esto no me entretengo mucho más porque es lo mismo puesto de forma gráfica, pero como me entretenido en la anterior, paso directamente a... continúo desgranando un poco lo que ha sido la estrategia de intervención, la propuesta que ha realizado España en esa propuesta de plan estratégico del 29 de diciembre. Y me voy al primer pilar, al ámbito de las ayudas directas. Veis que hay documentos muy gráficos. Luego haré cuando haga referencia a la página web, muchos ya lo conocéis, con la presentación del 21 de diciembre hicimos desde el Ministerio un documento divulgativo no muy largo, de 30 a 40 páginas, que es bastante visual y explicativo de esta propuesta, y muchas de las infografías que veis son las mismas, las hemos utilizado de ahí. Bien, antes de explicar cuáles van a ser las ayudas, dos condiciones de acceso a esas ayudas directas: ser agricultor activo y cumplir la condicionalidad. Me voy a detener en las dos. Agricultor activo también es una cosa, es un concepto, una palabra que ha cambiado un poquito a lo largo del desarrollo del reglamento. Ya no recuerdo si en el anterior seminario seguíamos hablando de agricultor genuino, que es como estaba en la propuesta inicial de la comisión y que aceptó el Consejo, pero finalmente el Parlamento pidió volver al concepto o a la terminología anterior de agricultor activo. Es decir, ¿quién es el sujeto que puede pedir las ayudas directas? Bueno, pues en España, finalmente, la propuesta, y esto el Ministerio realizó su propuesta definitiva, es que hay un momento bastante determinante en la elaboración de la estrategia de intervención, que es una conferencia sectorial en julio del año pasado, en julio de 2021. Es la primera conferencia sectorial que podemos celebrar una vez que se ha alcanzado el acuerdo en trílogos entre Consejo y Parlamento y Comisión para el reglamento. Eso significa que el reglamento todavía no estaba, mencionaba antes el 2 de diciembre, pero es verdad que eso ya son pues muchos meses de los juristas, los lingüistas, de pulir el reglamento. Pero el acuerdo político ya estaba, ya teníamos la suficiente certidumbre como para poder, con las comunidades autónomas, debatir el modelo definitivo o las bases definitivas de la propuesta de plan estratégico. Ahí el Ministerio presenta un documento que propone, no me acuerdo ahora mismo, en torno de 40 puntos, en el que propone las bases en las que, suficientemente desarrolladas, consistirían la propuesta a presentar a la Comisión antes de final de año. Y uno de los elementos clave y que más se han debatido, y por eso me entretengo un poco más en ello, para el que no lo tenga tan claro, dejarle claro cuál es la propuesta realizada por España y indicar que no está exenta de debate y de posiciones diferentes a esta, es cuál será la definición de agricultor activo. Es decir, qué condiciones tiene que cumplir una explotación para poder solicitar las ayudas directas. Insisto, las ayudas directas. Las ayudas en el ámbito del segundo pilar siguen siendo como en el pasado. Tanto sea una ayuda del líder como una ayuda a inversiones, etc. Para recibir ayudas directas debe de cumplir la definición de agricultor activo, y España finalmente ha propuesto que haya 3 criterios para poder cumplirlo. Basta con cumplir uno de los 3. Por una parte, presentar un ratio entre los ingresos agrarios y los ingresos totales a partir de la información fiscal disponible de al menos el 25%. La actividad agraria es lo suficientemente significativa como para mí como para representar más del 25% de mis ingresos totales. Paso a ser activo. Segundo ratio, estoy dado de alta en la Seguridad Social Agraria por cuenta propia. Automáticamente, da igual otros parámetros, paso a ser activo. Tercer ratio,
recibo menos de 5.000 euros de pagos directos, menos de 5.000 euros de ayudas directas. Paso a ser activo, con independencia del cumplimiento de los otros dos. Se mantiene la lista negativa de actividades no agrarias y se mantiene, aunque se le propone a las comunidades autónomas que quieran hacerlo, que lo eleven, se mantiene el límite de 300 euros como cantidad mínima para percibir ayudas directas. Es decir, si yo mi solicitud, por el número de hectáreas que tengo, el tipo de ayudas que pido, no llegase a merecer una ayuda de 300 euros, no se me concede la ayuda. Es un tema de simplificación administrativa, de costes administrativos, etc. Definición de agricultor activo. Segunda condición previa para recibir las ayudas directas, cumplir la condicionalidad reforzada. Condicionalidad que tiene un elemento que conocíamos, la condicionalidad ambiental, que sabemos ya desde el periodo anterior, que está formada por una parte por los requisitos legales de gestión, es normativa ambiental que debo cumplir y que la condicionalidad lo que se cumple se convierte en palanca para su cumplimiento. Es decir, si yo estoy incumpliendo unos determinados preceptos de esa normativa ambiental tasada por el propio reglamento, qué directivas son, qué artículos, cómo se han traspuesto en cada Estado miembro, pues además de la sanción que tenga que tener en materia medioambiental, y esto es muy importante resaltarlo, la condicionalidad tiene que ser coherente y también decir, bueno, yo he merecido una sanción o estoy incumpliendo en materia medioambiental, no puedo percibir de manera íntegra mis ayudas de la PAC. Tengo que sufrir reducciones a través de la condicionalidad de un importe que se va incrementando en función de que mi incumplimiento sea voluntario, o sea, tenga yo más responsabilidad o menos en ese incumplimiento, sea reiterado o no sea reiterado. Luego, por otra parte, en la condicionalidad ambiental tenemos las buenas condiciones agrarias y medioambientales. Ahí no estamos ante normativa ambiental, sino que estamos es una serie de elementos. Estamos en el anexo 3 del reglamento 2115, que es el número que finalmente ha tenido el reglamento de planes estratégicos, donde nos piden a los Estados miembros que elaboremos unas normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales para cubrir diferentes aspectos. El agua, el suelo, las emisiones, la rotación a través del suelo, la rotación de cultivos, la biodiversidad, las superficies no productivas, etc. Ahora voy a ello. Esas buenas condiciones agrarias se refuerzan con las normas, como decía antes, procedentes del antiguo Pago Verde. Y a lo que me quiero entretener en esta transparencia, otra de las grandes novedades de este reglamento y que desde luego ha tenido mucho impacto mediático y seguro que todas las personas que asisten al seminario la han escuchado, la condicionalidad social. Por primera vez, igual que a través de la condicionalidad ambiental refuerzo la coherencia entre políticas y busco que una explotación que no está cumpliendo determinada normativa medioambiental no pueda percibir íntegramente las ayudas de la PAC, lo mismo me pasa con la condicionalidad social. La condicionalidad social fue muy debatida entre el Consejo y el Parlamento. Finalmente, el enfoque es un enfoque de cruce de datos entre los organismos pagadores de la PAC y las autoridades laborales, de tal manera que se apliquen reducciones a las ayudas cuando existan sanciones en el ámbito laboral. Y nos pide a los Estados miembros, además, que en los sistemas de asesoramiento nos aseguremos de que se asesora a las explotaciones con información laboral sobre las condiciones normativas en el ámbito del trabajo. El reglamento nos pide a los Estados miembros que este paquete de condicionalidad social lo pongamos en vigor desde el año 2025, aunque es voluntario con carácter previo. España acordó con las comunidades autónomas, propuso a las comunidades autónomas, y es lo que está contenido en la propuesta definitiva del Ministerio, que se aplicaría desde el año 2024. Esta transparencia voy a ampliar ahora
poquito resume, está en la página web, está sacada directamente del documento divulgativo, cuáles son los requisitos legales de gestión. En la parte derecha están el listado de buenas condiciones agrarias y medioambientales. Con las hojitas verdes estas hemos querido marcar cómo hay determinadas prácticas que provienen del antiguo pago verde. Por ejemplo, antes, ¿qué le pedíamos en el pago verde a las explotaciones? Lo que le pedíamos era a las explotaciones de pastos que mantuvieran los pastos. Eso ahora pasa a ser una condicionalidad, es decir, por el mero hecho de mantener el pasto, de no roturarlo, yo ya no recibo un pago adicional, simplemente tengo derecho a seguir percibiendo mis ayudas por hectárea. Lo mismo me pasa con las condiciones de diversificación en las explotaciones, o la cobertura mínima del suelo, o los pastos medioambientalmente sensibles. Y se introducen dos nuevas becas, una a nivel europeo, la BECAN 2, protección de humedales y turberas. Los Estados miembros igual tenemos hasta 2025 para hacerlo, que es la fecha que está proponiendo España, construir con nuestras autoridades ambientales una capa de humedales y turberas, en las cuales esta es una beca ligada especialmente a la fijación de esas reservas de carbono que tienen estos suelos y preservarlas. Y una beca nueva, la BECAN 10, que introduce España, una beca de fertilización sostenible para reforzar también coherencia entre políticas, el Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos, o coloquialmente el Real Decreto de Fertilización, que se está tramitando y que entrará en vigor antes de que acabe el año. Vamos, entrará en vigor el 1 de enero del 23, será aprobado antes de que acabe el año. Pues es la previsión, por supuesto. Bien, condiciones previas: agricultor activo, cumplimiento de la condicionalidad. ¿A qué tipo de ayudas accedo? Pues en el ámbito del primer pilar, tengo por una parte las ayudas directas y por otra parte, ayudas desacopladas, y por otra parte los pagos directos a determinadas producciones, los pagos acoplados. Panorama general que tengo en las ayudas directas, esto ya lo sabíamos del reglamento. Lo que tenemos es la asignación definitiva que hace España en su propuesta. España propone que del 100% del presupuesto disponible para ayudas directas, un 50% vaya para la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Digamos que la heredera del pago básico. La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, ABRS. Ahora me detengo un poco más en ella. Que un 10% vaya al pago redistributivo. El pago redistributivo es una ayuda que complementa a la anterior, pero que se recibe solo en las primeras hectáreas de cada explotación. Y que, por tanto, supone, con respecto a que no existiera, una transferencia de ayuda desde explotaciones más grandes, que solo la van a recibir en sus primeras hectáreas, hacia explotaciones pequeñas, en las cuales las primeras hectáreas pueden ser o la totalidad de la explotación o una parte más significativa de la explotación. El pago redistributivo no es nuevo a nivel comunitario, sí es nuevo en España. España antes era un mecanismo voluntario, ahora es un mecanismo que es obligatorio para los Estados miembros, salvo que demuestres que tienes otros elementos de redistribución, y que España ha propuesto aplicar con esa intensidad del 10% de las ayudas directas. Pago complementario a jóvenes, eso ya lo conocíamos, un pago superior en las explotaciones de los jóvenes. Ahora daré una novedad sobre él. Y luego, ya lo estoy mencionando, ayudas directas también, ayudas directas vinculadas a cumplimiento, al compromiso anual de adoptar unas prácticas que van más allá de la línea de base, que son los ecoregímenes, a los cuales decía antes que el reglamento nos obliga a dedicar el 25% del importe. En España estamos proponiendo utilizar el 23%, y con el 2% restante lo estaríamos justificando en base a una flexibilidad que permite el propio reglamento para computar dinero, digamos que compromisos adicionales que en el ámbito del segundo pilar del FEADER en materia medioambiental estamos programando los Estados miembros y que sobrepasan
el 30% del FEADER, pues eso, euro a euro, te lo puedes descontar de tu compromiso de corregímenes. No somos el único país que ha estado utilizando esta flexibilidad. De hecho, en países, especialmente en Europa del Este o, por ejemplo, Austria, utilizan esta flexibilidad en mucha mayor medida porque su equilibrio entre pilares es mayor. En España la proporción es de porque por cada 5 euros que tenemos de dinero comunitario en el primer pilar tenemos 1 euro en el segundo pilar. Y las ayudas directas se complementan con las ayudas acopladas en términos económicos, los pagos directos a determinadas producciones, que son las ayudas directas asociadas a la producción, a las cuales España propone dedicar prácticamente el 15% que permite el reglamento, un poquito menos, y va fuera de la bolsa del montante total de pagos directos, el pago específico al algodón, que sabemos que lleva un presupuesto propio y que un Estado miembro no puede desprogramar. España no puede decidir no tener pago específico al algodón, porque el pago específico al algodón, desde la adhesión de Grecia a la Unión Europea, forma parte más allá de la PAC fundacional de la Unión Europea. Panorama general. Me detengo ahora en un poquito de cada tipo de ayuda. Ayuda básica a la renta, aquí se habla de 60%, realmente 60% cuando le sume el 10% del pago redistributivo. Es que es verdad que el esquema es el mismo en el sentido de que ambas se van a conceder España va a seguir haciendo uso de la potestad que permite el reglamento de darlo por territorios homogéneos, por grupos de territorios homogéneos, es el término que utiliza el reglamento. En España, coloquialmente, hablamos de regiones. Las regiones para el pago básico, pues habrá regiones para la ayuda básica y regiones para el pago redistributivo, y aunque sea una cuantía inferior, también son regiones para el pago complementario. En la propuesta de Plan Estratégico de España se simplifica el número de regiones y se pasa de 50 regiones a 20 regiones. Se sigue manteniendo unos bloques de regiones dedicadas a pastos, regiones dedicadas a secano, a tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío y cultivos permanentes. Se hace por primera vez un trato diferenciado para las Islas Baleares, atendiendo a su condición de insularidad, con una región única, la región balear. Eso tiene implicaciones en términos presupuestarios, de un importe que es más elevado del que tenía en el pasado la región balear, pero tiene también implicaciones de cara a la reestructuración de explotaciones en Baleares, tratar de que a través de una región única el mercado de la tierra tenga más movilidad, que es especialmente importante en Baleares, que el que ha podido tener en el pasado. Y luego, dentro de esas grandes categorías, pastos, cultivos permanentes, tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, se establecen regiones diferentes que se justifican en base a las estructuras de producción diferentes. En España nos pasa, una encuesta de estructura de explotaciones, el censo agrario, que se presenta, por cierto, en unos días, creo, lo muestra como, además, esto es una evidencia casi en el ámbito económico, en las zonas más productivas las explotaciones tienden a ser más pequeñas. Cuando vas a estadísticas ves que la estructura productiva es más pequeña, es decir, una región más productiva, una explotación de igual dimensión económica maneja un número de hectáreas más pequeño que en una explotación menos productiva, donde tanto por productividad como por horas que requiere una hectárea, como por optimización de la maquinaria, etcétera, las estructuras de producción son más grandes. Esto es algo que hay que tener en cuenta en el marco de una ayuda a la renta, una ayuda que, en sí, esto, por si alguien se lo plantea, es un debate siempre eterno, decir, bueno, si yo lo que quiero es apoyar la renta del agricultor, ¿por qué no doy la ayuda por agricultor en vez de darla a través del vehículo que me pone el reglamento, que es una ayuda por hectárea? Pues no lo puedo dar porque una ayuda por hectárea de carácter desacoplado es la que me garantiza el carácter de caja verde de estas ayudas ante la Organización Mundial de Comercio.
En la propuesta, España propone profundizar en la convergencia interna, es decir, no solamente se simplifica el número de regiones, sino que dentro España sigue dando la ayuda en base a derechos individuales, es decir, dentro de cada región, 2 agricultores en la misma región, hoy, ayer y mañana, perdón, la coloquialidad, seguirán cobrando importes diferentes porque dependerán de sus derechos individuales, salvo que sean los agricultores, por ejemplo, 2 jóvenes que se han instalado y ambos tienen derechos de la reserva, pues los derechos de la reserva ya te vienen con ella. Como creo que casi todos hacen un valor medio. Los medios se converge hacia 20, y la convergencia es mayor, y se acelera la convergencia. El reglamento nos pide a todos los Estados miembros que lleguemos al menos al 85% del valor medio regional en 2026. Es decir, que en el año 2026 nadie pueda estar cobrando en una región por hectárea menos del 85% del valor medio de esa región. Por supuesto, el reglamento España lo va a cumplir. Lo que pasa es que la propuesta española propone, también me detengo un poco en esto porque es de los grandes debates en España, de las grandes diferencias, posiciones entre comunidades autónomas, entre organizaciones agrarias, etcétera. España propone no detenerse ahí y continuar con la convergencia para alcanzar la plena convergencia en el 2029, perdón. Eso implicaría también que bueno, el 2029 se nos va en principio del periodo 23-27, entonces quiere decir, bueno, pues podría haber un cambio en la PAC que no te permitiese o que no te permitiese seguir con eso. En todo caso, esa es la propuesta española, ese es el ritmo de convergencia que van a plasmar los reales decretos y eso implica también que la propuesta española dice que en el 2027 el valor medio, el valor de los derechos habrá alcanzado al menos el 90%, porque entre el 2026 y el 2029 pues son 3 años en los que hay que dar 3 escalones del 5%. Además, el mapa ya es un poco más en clave interna, aunque está recogido en el plan estratégico, ha propuesto que en el 2025 estaremos ya lo suficientemente cerca de esa convergencia plena como para abordar el debate sobre mantener un sistema de derechos o no mantener un sistema de derechos. Ahora mismo no hay debate, puede haber todo el debate, ¿no? Quiero decir que técnicamente, mientras no tenga convergencia plena, la única forma de que 2 explotaciones cobren importes diferentes a través del sistema de derechos. La única forma de que todos estos pasos sean transitorios, y es importante la transitoriedad, el permitir, claro, el que va convergiendo hacia arriba, la convergencia, todo lo rápida que sea, no le supone un problema, el que converge hacia abajo, pues las transitoriedades son importantes. Finalmente, en la propuesta, España propone hacer uso de los mecanismos de limitación y reducción de los pagos que tiene el reglamento. El reglamento finalmente permitió que los Estados miembros, a partir de 100.000 euros de ayuda básica a la renta, disculpadme que ahí estoy viendo que en la presentación pone de los pagos y es de la ayuda básica a la renta, no del resto de pagos, que las explotaciones solo puedan cobrar 100.000 euros y que a partir de 60.000 euros haya una reducción. España, los detalles están en la propuesta, están en la página web, propone utilizar ambos mecanismos, pero descontar los costes laborales de las explotaciones. Yo tengo una explotación que tiene derecho a recibir 180.000 euros, demuestro que tengo unos costes laborales en principio, si no aplicásemos la cláusula de costes laborales, 180 y aplicásemos la limitación de los pagos, yo no podría cobrar 180.000 euros de ayuda básica, me tendría que quedar en 100.000. Si yo demuestro que, por ejemplo, tengo unos costes laborales de 90.000 euros, pues ya a efectos de aplicación de la reducción de pagos o de la limitación, yo no tengo una ayuda de 180.000, sino una ayuda de 180 menos 90, si no me he liado con las cifras que estoy dando de cabeza, y a efectos de esto es como si fuese a cobrar 90.000. Lo que se me aplicará será la reducción. Esa reducción de entre el 60 va teniendo tramos, porcentajes que se van incrementando, pero no la limitación. Con una excepción, cuando paso de 200.000 euros. No cuando paso de 200.000 euros, sino si al final yo tengo 400.000 euros de derecho
o sea, derecho a 400.000 euros de ayuda básica a la renta por los derechos que tengo, aunque demuestre que tengo 300.000 euros de costes laborales, lo máximo que cobraré serán 200.000 euros de ayuda básica a la renta. Continuamos con un sistema de reserva nacional, con acceso prioritario a los jóvenes, a los nuevos agricultores que se establezcan por primera vez, entre otros, y es verdad que se quiere dotar con un 3% en el primer año para también poder capturar otras situaciones que se han dado en el pasado, como la ausencia de ciertos sectores de frutas y hortalizas de parte del viñedo en España, o situaciones de reestructuración que podemos encontrar en determinadas zonas de la geografía española que se encontrarían sin derechos en un sistema de derechos. El pago redistributivo, ya explica el concepto, un pago extra en las pequeñas hectáreas, el por qué, un apoyo diferencial a las pequeñas y medianas explotaciones que se justifica en esas economías de escala evidenciadas por los análisis del objetivo 1, la cantidad, 10%, un sexto, por tanto, del montante total que estaría dedicado a la renta, con la ayuda básica más el pago redistributivo, como por regiones, y el vehículo o las características del instrumento en España. España ha propuesto un pago redistributivo con un doble umbral. Un primer umbral bajito, o sea, en los enlaces, en el detalle de la propuesta, pues para cada una de las 20 regiones están marcados 4 cifras, 2 cifras en hectáreas y 2 cifras en importes por hectárea. La primera cifra es el primer umbral. Desde hasta ese primer umbral, imaginemos que para una explotación para una determinada región es de 5 hectáreas, en esas primeras 5 hectáreas se recibe un pago redistributivo, disculpadme, aquí arrastramos un error, no es del 16,7%, es del 20% del valor de la ayuda básica. La filosofía es que en esas primeras hectáreas una explotación salga a lo comido por lo servido, es decir, que el resultante de aplicar el pago redistributivo fuera igual que si no lo hubiéramos aplicado. Es decir, como la ayuda básica es el 50%, el pago redistributivo es el 10%, realmente eso que se ha minorado la ayuda básica para tener la dotación, la asignación financiera del pago redistributivo, entre comillas, me lo devuelven esas primeras hectáreas. Entre ese primer umbral, 5 hectáreas, en el ejemplo que he puesto, y pongamos 25 hectáreas para esa región, lo que me dan es el 40% de la ayuda básica. Ahí es donde realmente tengo el impulso, que se pretende impulsar a la explotación más bien mediana dentro de las pequeñas medianas y a la más pequeña, más marginal, que se está manteniendo el sistema también, seguramente por esa condición de agricultor activo de 5.000 euros, dejarle lo comido por lo servido. A partir del segundo umbral, directamente no recibo pago redistributivo, con lo cual el que el pago redistributivo para mi explotación sea positivo, negativo o neutro con respecto a que España no lo hubiera aplicado, dependerá realmente de cuál es mi ratio, mi proporción de primeras hectáreas, especialmente de esas apoyadas entre el primer y el segundo umbral con respecto al total. Por último, también a través del sistema de regiones, de estas 20 regiones, España va a seguir dando el pago complementario a los jóvenes, se impulsa, se le dota de más presupuesto, se sube hasta el 2% del montante de ayudas directas, con ello se incrementa las hectáreas por las que se pueden recibir, que pasan a ser 100 hectáreas, y se introduce una novedad cualitativa importante. Por primera vez una intervención del primer pilar tendrá un trato diferente cuando la explotación que solicita este pago complementario a jóvenes tenga al frente a una mujer titular o cotitular de la explotación, debido a que en los análisis realizados, aparte de poner en evidencia la falta de relevo generacional, la escasez especialmente de personas jóvenes entre los titulares de explotaciones agrarias, esa presencia, que en términos generales es de 1/3 de explotaciones cuyo titular es una mujer, cuando nos vamos a explotaciones jóvenes baja por debajo del 20%.
Entonces, eso ha hecho que considerar que este instrumento, que está hecho para favorecer la igualdad de condiciones en la explotación de un joven con respecto al resto de explotaciones, favorezca un poquito más a esa explotación de una mujer. Continúo, voy a acelerar un poquito. Ecoregímenes, España ya ha explicado lo que son. España, esto quizás de lo más conocido porque ha sido muy debatido. España finalmente ha hecho una propuesta de 7 prácticas. De 7 prácticas agrupadas en 2 grandes tipos. Prácticas que tratan de contribuir a una agricultura baja en carbono, a un incremento de los sumideros de carbono o al mantenimiento del carbono en los suelos, y prácticas destinadas a formas de producción medioambientalmente más virtuosas, como pueda ser Entonces, ¿cuáles tenemos? Tenemos en este menú, además, lo que hemos tratado de ofrecer es para cualquier tipo de producción, para cualquier tipo de superficie, perdón, estamos hablando de ayudas desacopladas, al menos 2 opciones para acogerse. Lo que España busca es una acogida generalizada, una acogida, vamos ante prácticas que tienen que ir más allá de la condicionalidad, que lo hemos escuchado en muchos seminarios, hemos visto muchos artículos, hemos visto mucho debate, son muy exigentes, no son muy exigentes para el agricultor, desde luego van más allá de la línea de base, pero creemos que están al alcance de las explotaciones, y el beneficio medioambiental que buscan, a diferencia de un agroambiental, es el beneficio ambiental por una acogida masiva, una acogida mayoritaria a esos ecosquemas. Eso también hace que las primas, en estas diapositivas no tengo las primas, está el detalle en las prácticas, sean primas inferiores a las que conocemos de un agroambiental, porque el dinero tiene que llegar para que se puedan acoger en España por 15 millones de hectáreas, que es lo que puede ser una acogida masiva en España. Prácticas que se ofrecen para las superficies de pastos, la P1, pastoreo extensivo, pastoreo real, efectivo, con un número de días mínimo de pastoreo al año, unas cargas ganaderas reales y no cargas ganaderas solamente, digamos, de papel, con unas diferencias de condiciones de las cargas ganaderas entre pastos húmedos y pastos mediterráneos. Pero también los pastos los puedo segar, y damos la posibilidad con la práctica P2 de una siega sostenible en las superficies de pastos, especialmente pensando en los pastos que no se aprovechan a diente, sino que se siegan para forraje. En tierras de cultivo, 2 opciones básicas. Luego digo por qué 2, luego realmente hay una tercera, pero que afecta también a los cultivos permanentes. Rotaciones con cultivos mejorantes, o agricultura de conservación, siembra directa. En cultivos permanentes, otras 2 opciones básicas. La P6, una cubierta vegetal entre calles, una cubierta vegetal en cultivos permanentes, o una cubierta inerte, el picado de los restos de poda, picado y depositado entre las calles para incorporar materia orgánica. Tanto cultivos permanentes como tierras de cultivo tienen una tercera opción, que es la práctica P5, que es el dedicar superficies no productivas para la biodiversidad y elementos de paisaje, lógicamente yendo más allá de la línea de base que en este caso lo constituye la BCAM 8 de superficies no productivas. En ayudas asociadas poco me detendré, es un menú bastante continuista, porque los sectores que requieren ese apoyo adicional lo sigan requiriendo. Sabemos que en España y en el resto de estados fundamentalmente son ayudas que van en mayor medida dirigidas a la ganadería que a la agricultura. Desde luego, en términos relativos es mucho mayor el peso de la ganadería. Dentro de la ganadería se ha procurado seguir primando e incrementar los pagos que van a la ganadería extensiva, tanto vacuno de leche como vacuno de carne como vino caprino. Se da un impulso importante al plan proteico, a los cultivos proteicos, se dobla prácticamente el porcentaje de presupuesto para el mismo, y bueno, se hacen algunos ajustes pequeños, incrementos en ayudas asociadas de sectores que por donde están
una convergencia, la convergencia que he explicado en materia del resto de ayudas les puede perjudicar. También se introduce, por ejemplo, una ayuda muy pequeña porque el cultivo está en una superficie muy pequeña, pero es como la ayuda al cultivo de uva pasa, etcétera. Y como decía también antes, se mantiene la ayuda al algodón. Intervenciones sectoriales continúan las que ya teníamos: frutas y hortalizas, sector del vino, sector apícola. No me detengo en ellas. Digamos que la principal novedad es el gasto medioambiental obligatorio que exige el reglamento en frutas y hortalizas. Finalmente, un 15% del gasto de los programas operativos tendrá que ir dedicado a actuaciones de las organizaciones de productores ligadas al medio ambiente. En el sector del vino es un 5%, y España, haciendo uso de la potestad que da el reglamento para introducir nuevas intervenciones sectoriales, ha propuesto, yo creo que esto es bastante conocido porque ha sido de las novedades más debatidas, una nueva intervención sectorial para el olivar tradicional, un presupuesto modesto, reducido dentro de lo que es el ámbito total de 30 millones de euros, pero tiene un cierto carácter, no lo niego, de piloto de estos programas sectoriales, de ver cómo funcionan, porque estos nuevos programas sectoriales tienen que tener el mismo enfoque de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Es decir, no es el enfoque del vino, no son programas sectoriales entendidos como programas temáticos, si hago esto para mejorar el sector del olivar, sino hago esto a través de las organizaciones de productores que tienen que tener programas operativos, cofinanciar esos programas operativos y desarrollar medidas. Bien, por último, en lo que es el panorama general de la propuesta, lo más importante es lo que queda por escrito. Esto es el resumen del contenido del ámbito del segundo pilar del FEADER propuesto por España. Lo más importante, y por eso me detengo también menos, como decía en un momento previo, el ámbito del FEADER ha seguido siendo un ámbito de decisión autonómico en el que cada comunidad autónoma, con más urgencia o más capacidad o necesidad todavía de coordinarse que en el pasado con respecto a qué estamos programando en el primer pilar, cuáles son ese otro tipo de medidas, ha programado sus intervenciones. Cumplimos sobradamente el gasto mínimo medioambiental, cumplimos otras restricciones de esas que hablaba antes que tiene el reglamento, como el porcentaje que tenemos que dedicar al líder, el porcentaje que tenemos que dedicar a primera instalación. Sigue siendo un panorama muy amplio de intervenciones en el que el gasto medioambiental es muy importante, está en torno al 50%, aquí hablo del 47%, pero es verdad que estos son ajustes, como computes alguna medida, otra. En general estamos en torno al 50%, no solamente cuando pensemos en gasto medioambiental tenemos que pensar en las agroambientales, sino que tenemos que pensar también en todas las inversiones no productivas, eficiencia energética en las explotaciones, modernización de regadíos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Seguimos teniendo un peso importante, menor que en el pasado, de las ayudas a zonas con limitaciones naturales, un peso muy importante en España de la iniciativa LEADER. El reglamento nos pide un 5%, nosotros estamos en un 10%. Dentro de las agroambientales, un peso muy importante para la agricultura ecológica, a la que dedicamos, en términos relativos de FEADER, un 40% más de la proporción de FEADER que iba en el pasado. Es verdad que el dinero de FEADER se ha reducido algo y en términos absolutos el impulso no es tan grande, y siguen pues apareciendo medidas clásicas. El ámbito forestal es muy importante en España, o el ámbito de las industrias agroalimentarias y la modernización de explotaciones. Bien, con esto quiero irme ya a lo que comentaba al comienzo, dedicar siempre... Bueno, he ido casi ya a los 50 minutos con esta parte, pero sí que quería dedicarle 5 o 10 minutos al donde estamos. Vuelvo a una transparencia, a una diapositiva que era esta, que es, bueno, pues nosotros he mencionado ya varias veces la fecha del 29 de diciembre. España cumplió el reglamento, el 29 de diciembre presentó una propuesta de plan estratégico, la Comisión cumplió su parte del reglamento, que era en el plazo de 3 meses hacer
sus observaciones, formular sus observaciones a los planes. Esta es conocida en el argot como la Carta de la Comisión, la Carta del 30 de marzo, la hemos recibido de 19 Estados miembros, que son los 19 que o enviamos antes del 1 de enero del 22 o en los primeros días del 22, si me lo permitís coloquialmente, pues cuando la comisión vuelve de vacaciones, pues los 19 planes que se encontró sobre la mesa son los 19 que hemos recibido esta carta de observaciones. La comisión las hará públicas en breve. La Carta de España está en la página web del Ministerio. Muchos países, sé que Portugal la tiene en su página web, sé que la de Francia se filtró y ha tenido mucha difusión. Otros Estados miembros por ahí han tenido sus cartas y he visto cartas de bastantes países. La comisión insistía mucho en que esto es nuevo para todos. Entonces, claro, un tema muy complejo y técnicamente no es fácil, no solamente es político, sino que es técnico, es el de cómo asegurar la igualdad en este caso la igualdad del árbitro, ¿no?, ante los diferentes participantes que somos los Estados miembros que hemos presentado nuestros planes estratégicos. Se ve que la Comisión lo ha intentado cuidar al máximo, utilizando incluso expresiones. Hay muchos elementos que son comunes a todos los países en las cartas, invitaciones, por supuesto la invitación inicial a revisar nuestro plan estratégico a la vista de la crisis de Ucrania. En esa misma carta, en esa misma primera página, podemos ver pues, las diferentes o las tensiones que haya podido haber en la comisión de los diferentes servicios, como, bueno, pues si hablo de la crisis por la guerra de Ucrania, tengo que hablar también de la crisis climática y de la crisis de biodiversidad, etc. La comisión utiliza algunos calificativos estándares. Si nos fijamos detrás de los key issues, de que es esa primera estructura de 31 puntos para el caso de España, más políticos o más generales, hay unas indicaciones, una primera flash, una primera reflexión, un primer comentario detrás de cada uno de los bloques: económico, ambiental, social. ¿No? España, por ejemplo, nos dice que en el económico observa potencial para contribuir eficazmente, en el social observa potencial para contribuir y en el ambiental nos dice que tiene dudas, has doubts. Esta misma expresión la emplea con muchos países. De hecho, nuestra unidad regional la emplea con los tres, que formamos unidad regional con Portugal y con Irlanda. Mañana, precisamente, vence el plazo de 3 semanas desde el día siguiente a la publicación de la carta que nos han dado los Estados miembros para hacer llegar a la Comisión nuestras primeras observaciones o nuestra primera reacción a la carta y sobre todo la primera reacción que deseamos que se cuelgue que quede colgada con la carta. Es que hubo mucha polémica en esto. La Comisión primero anunció que las cartas iban a ser publicadas de inmediato. Luego finalmente, casi de última hora, de sorpresa, los Estados miembros supimos que no iban a ser colgadas de inmediato, sino que se iban a dar 3 semanas para colgar las cartas con o sin, según que la mandemos y que indiquemos que la queremos que sea publicada o no, nuestra primera contestación. España va a mandar mañana esta contestación y nuestra intención es que sea publicada. No vamos a contestar como no podemos hacer, y además sería totalmente irresponsable contestar a los 360 puntos de la carta. Sí vamos a dar una contestación genérica que abarca todos los comentarios de la comisión de esos elementos clave, de esos primeros 31 puntos. El mensaje que hemos venido dando a todos los niveles, y se lo hemos transmitido ya a la comisión, tanto por escrito el ministro al comisario como en una reunión bilateral a nivel del secretario general que hemos tenido ya todos los Estados miembros con la comisión desde la publicación de la carta, es que, por supuesto, agradecemos la carta y agradecemos el trabajo que hemos venido haciendo con la comisión, en el sentido de que la carta para nosotros, la mejor noticia es que no tiene sorpresas, la peor noticia es que no tiene sorpresas. Me explico. No hay nada de la carta que no sean comentarios, que trabajo que hemos venido haciendo se refleja mucho por parte de la comisión. Esto me lo has venido contando, cuéntamelo mejor. Y también hay cosas en las que nos gustaría más ambición, más reflexionar sobre la posibilidad de cambiar vuestra estrategia de intervención en estos sentidos, en estos otros.
Nuestra posición también es que y trataremos de reflejarlo en esa contestación por escrito, lo hemos venido defendiendo siempre, que la propuesta de España era muy equilibrada entre grandes objetivos económico, ambiental, social, muy equilibrada entre qué hacemos con el plan estratégico y qué hacemos con otro tipo de intervenciones. He dejado deliberadamente esta transparencia porque no nos tenemos que olvidar la normativa nacional que va a acompañar al plan estratégico. Es decir, nosotros pues puede que no tengamos un único esquema que pague por reducir fitosanitarios, pero es que vamos a tener un Real Decreto a través del cual las explotaciones desde el año que viene van a tener un cálculo individualizado de su nivel de uso de fitosanitarios, de su indicador HR1, y eso nos va a permitir, todo requiere un cierto tiempo, tener un benchmarking y poder saber cuando una explotación está por encima de los niveles de referencia de sus cultivos y poder exigirle reducciones individuales de su uso, igual que se van a poder exigir mucho antes, porque esa información ya está en marcha desde mucho antes, con antibióticos. Todo eso pues, hay que tenerlo en cuenta, como los Estados Unidos tenemos que combinar. Nuestro presupuesto es finito y hay cosas que es mejor hacerlas desde el ámbito regulatorio que desde el ámbito incentivador. Hay cosas que, sin embargo, hay que hacer por la vía incentivadora. Entonces, con todo ello, ahora se abre un periodo de trabajo con la comisión muy intenso en estas semanas. Nosotros esperamos para la comisión, los que estén más familiarizados con los PDR, pues conocen más esta faceta de negociación en la aprobación de los planes. La comisión, con todos los Estados miembros, a través de estas cartas, digamos que abre un proceso de incidencias en el que una a una vamos a tener que ir dando explicaciones adicionales, documentación adicional, intercambiando en reuniones hasta que las incidencias queden resueltas y podamos enviar nuestro plan definitivo. Con todo, España considera que la valoración que hace la comisión, leído en los términos, el lenguaje de este tipo de cartas, y especialmente comparándolo con otros Estados miembros, etcétera, es razonablemente positiva. Creemos que tenemos argumentos para seguir defendiendo esa posición equilibrada. Algún elemento, desde luego, se tendrá que mover. Errores no los ocultamos. Ha habido errores, incoherencias, falta de ser capaces de transmitir una visión global. Insisto, no fue fácil el 2021. Suelo bromear diciendo que el reglamento se publicó, el reglamento del 2 de diciembre, no me acuerdo, creo que fue el día 4 de diciembre, o si no fue el día 6, decía que el mayor ejercicio de planificación de la historia de la política agrícola común, los Estados miembros contaban con 20 y pico días para hacerlo porque había que presentarlo antes del 1 de enero del 2022. Obviamente es una broma porque ya veníamos trabajando en ello, pero tiene una parte que no es broma en cuanto a que hemos tenido que solapar muchos procedimientos, incluso temas tan simples o tan complicados como la remisión informática a través de una aplicación muy compartimentada, muy difícil de trabajar en ella, que hace, y quien haya visto el documento que devuelve la comisión, ese documento de SFC de 3.000 y pico páginas en el caso de España, pues lo habrá visto que no es sencilla. Nuestra intención, desde luego, como Ministerio, y está hablado con la Comisión Europea, es que la remisión definitiva del plan se pudiera producir a final de este semestre. La Comisión, desde esa remisión definitiva, nos está transmitiendo que necesita 6-8 semanas para la aprobación, que es un chequeo de que realmente lo que le hemos remitido es lo que le hemos ido contando en las bilaterales, aunque la aplicación informática con la Comisión está abierta, con lo cual la Comisión en tiempo real puede ir viendo que estos errores se van subsanando, y eso nos permitiría que, aunque en un momento dado la aprobación se pudiera ir a septiembre, desde luego en julio, que es nuestra intención, antes de verano, tener una claridad total de cuáles van a ser las normas fundamentales que necesitan conocer los agricultores a la hora de planificar, especialmente los cereales, los agricultores de cultivos anuales, la campaña a partir del 1 de septiembre. Eso se traduce en la práctica en la letra pequeña de los reales decretos de condicionalidad
y de intervenciones, el Real Decreto de Ayudas, que dará, entre otros, el detalle de los ecoregímenes, y que nosotros que seguimos trabajando y a la vista de la carta y de los intercambios preliminares con la Comisión, creemos que es perfectamente posible que en el mes de julio se conozcan con todo detalle el texto de esos reales decretos, que tendrán que ser aprobados al final de año. Ya sabemos los pasos previos que hay, envía al Consejo de Estado, etcétera, pero que tendrán el suficiente nivel de detalle como para que, ese es nuestro objetivo, cualquier agricultor sepa en el mes de julio que se le va a pedir en términos de condicionalidad a partir del 1 de enero del 23, y qué requisitos adicionales va a tener que cumplir para poder solicitar uno de las prácticas o solicitar los ecoregímenes a través de alguna de las prácticas. Pues bueno, por último, que lo he anunciado mucho, en la siguiente transparencia está... Uy, he ido aquí al calendario, se me ha ido... perdón. Aquí. Toda la información, sí, bueno, plan estratégico de la PAC, sigue estando todo, sigue siendo una información muy completa. Tenemos desde diciembre nuevos apartados, un apartado con la propuesta, ese descargable de la propuesta tal cual se entregó. Insisto en que es el documento que devuelve la aplicación electrónica. España no entregó un documento tan feo, pero hizo una remisión electrónica y el documento que devuelve la aplicación es ese. Está colgada ahí mismo la carta, y está colgado material divulgativo del plan, entre otros. Pues aconsejo ese informe resumen, ese documento resumen del plan estratégico. Bueno, al final me he ido a 1 hora, pero me paro aquí y nos quedan todavía 20 minutos largos para preguntas. Disculpad. Dejo de compartir. Muy bien. Muchas gracias, Nacho. Ha estado fenomenal, muy interesante. Bueno, ha habido varias preguntas en el chat que te voy a transmitir, algunas todas seguidas, porque hay algunas que son muy concretas. Cuando hablabas de la definición de agricultor activo, creo que surgió una pregunta de Manuel, que preguntaba concretamente si se incluyen en los ingresos agrarios las ayudas recibidas. Sumsi también te pregunta cómo se va a controlar, tanto en el diseño como en la aplicación, la mayor exigencia de los compromisos agroambientales del Pilar 2 en relación a los ecoregímenes, y también qué margen hay para desviarse de los resultados del Plan Estratégico Nacional y qué consecuencias tiene si se desvían, si se superan estas desviaciones, ¿no? Miguel Quemada te pregunta una cosa también muy concreta, que creo que no lo has dicho, es que si en 1 hectárea se puede computar más de una práctica de los ecoregímenes a efectos de pago, buscando un posible efecto sinérgico, y que incluye concretamente el ecorégimen rotaciones de cultivo en tierras, de cultivo con especies mejorantes, con gestión sostenible de insumos en regadío. Bueno, hay otro que no se identifica, que nos dice qué condiciones puede darse para que un Estado miembro, como es el caso de Bélgica, presente 2 planes estratégicos. Juan Sebastián, que dice que si no es incongruente hablar de convergencia real y proponer 20 regiones, ¿por qué debemos ser la excepción de Europa? Y yo ya no te transmito más, lo dejamos aquí, porque hay alguna más, pero... Vale. Perfecto, Isabel. Pues gracias por tus palabras y por las preguntas. Intento ser muy rápido para que quepan todas las respuestas. A la primera es muy fácil. He notado que es un sí. O sea, sí, computan las ayudas. Cultivo agroambientales y ecoregímenes. Este es un tema muy importante y la Comisión, como era de esperar, nos ha preguntado insistentemente esto. Aquí hay que distinguir lo que es el diseño de lo que es el control. Y en el diseño 2 cosas. Uno es el diseño y lo que llama la Comisión el targeting. El diseño es, o sea, el principio general, ojo, con agroambientales, pero por ejemplo, con medidas ambientales de los programas operativos de frutas y hortalizas. No nos olvidemos, ese 15% es importante.
muchas organizaciones de productores, en su porcentaje ambiental, a lo mejor quieren proponer medidas a sus socios que tienen que ver, que tienen elementos en común con los ecoregímenes. Yo puedo estar en una OP de fruta de hueso y proponer en mi programa operativo incentivar que mis socios tengan cubiertas. Y me voy a encontrar con socios que encima estoy en frutas, me voy a encontrar con un socio que a lo mejor no tiene derechos y a lo mejor los va a pedir a la reserva, pero ya veremos cuándo se los dan. Me voy a encontrar con socios que tienen derechos pero no tienen interés en pedir ecoregímenes, o que lo tienen pero con la otra práctica, con la del picado. Todo esto hay que compatibilizarlo bien. El principio es que no se puede cobrar dos veces por la misma práctica. Es decir, yo puedo diseñar un agroambiental y tengo que pensar en que a lo mejor yo tengo que decidir si mi requisito es común, pues si ya se lo estoy pagando con el ecoesquema, esa parte se la tengo que descontar. Segundo, o sea, que puede pasarme que los requisitos quieran ir más allá. Es decir, mira, ya como con el ecorégimen voy a pagar esto, pues yo por esto en mi práctica lo exijo, pero no lo pago. En el cálculo de la prima no tengo en cuenta esto. Me podría pasar, yo podría exigir en un agroambiental, decir, mira, y así simplifico tema de controles, yo voy a dar por hecho, pues mira, por ejemplo, esta mañana tenía una bilateral con Asturias, es un tema muy, pero como es, vamos, está en el propio plan, si veis, pues Asturias tiene un agroambiental para manzano, lo más normal es que las explotaciones de manzano en Asturias pidan el ecorégimen de cultivo, de cubiertas, porque es fácil tener cubiertas en Asturias. Pues el del agroambiental, pues una fórmula que tiene es decir, no, yo doy por hecho que la gente tiene cubiertas, no se las tengo que pagar. Entonces, no interfiero con el ecorégimen y yo la agroambiental se las pago por otras cosas, por el tipo de tratamiento que haga, por el tipo de variedades que tenga, etc. Eso es en cuanto al principio de que no haya solapamiento. Luego está el targeting, el principio que te pide también la comisión, que ese ya es más cualitativo, es decir, hombre, dado que tienes por ejemplo, eso es muy evidente en pastoreo. Si yo tengo un ecorégimen genérico de pastoreo, si voy a programar agroambientales para pastoreo, pues lo suyo es, como el dinero es escaso, que vayan a sitios donde tengo que ponerle condiciones más particulares a ese pastoreo. Oye, las fechas, pastos de montaña, pastos de puerto, pues tiene, sin duda, yo con el ecorégimen, yo solo también a lo mejor me lo habéis escuchado alguno, en algún seminario digo, el ecorégimen pega el brochazo gordo medioambiental y luego vas con la agroambiental, que es el pincel más fino. Y luego ya entramos al terreno de el control, el cumplimiento. Bueno, pues eso nos pasa aquí, nos pasa en ecorégimen, nos pasa en condicionalidad. Cada vez hay más cosas que se van a poder controlar sistemáticamente a través de medios digitales, a través de toda la información del cuaderno electrónico de explotación que entra en vigor a partir de 1 de enero del 23 va a ser muy importante, pero eso ya pues habrá que ver cómo control, qué capacidad de control tengo en todo. De hecho, ese siempre ha sido históricamente una limitación de la PAC. Hay cosas que pueden ser, si me lo permitís, muy chulas, muy interesantes, pero sin embargo tropiezas con una incapacidad de controlarlo. Si yo pido que algo se haga en unas determinadas fechas del año, yo tengo que tener toda mi capacidad de control para esas fechas del año. Pero con, ojo, moviéndonos en el campo de la PAC, presupuesto comunitario. Lo que yo ponga en el papel, tengo que ser capaz de controlarlo como Estado miembro, porque si no, me vendrá una auditoría de la Comisión Europea, una misión de la Comisión Europea y me dirá, o sea, que usted exige que esto se cumpla y damos una sola ventana de 15 días. ¿Usted ha comprobado en esos 15 días? No. Pues entonces doy por hecho que habrá un grado de incumplimiento. Esas son las famosas sanciones a los países, etcétera, bueno, pues, que tratamos todos los países de evitar. Preguntábamos también por el margen para el desvío en el tema de indicadores de resultado. Hay que tener en cuenta que los informes, esta revisión, digamos que los automatismos van a venir a través de los indicadores de resultado. Y los indicadores de resultado, si vamos a los anexos del reglamento, lo que me dicen es que si el plan se está ejecutando de acuerdo a lo previsto. Es decir, un indicador de resultado, por ejemplo, es porcentaje de la superficie agrícola útil de un país acogida que va a recibir ayudas
para incrementar el contenido en materia orgánica de los suelos. Entonces, yo preveo que a través de las agroambientales va a haber tantos millones de hectáreas, a través de los ecoregímenes va a haber tanto otro, y, por ejemplo, determino que el porcentaje va a ser del 35%. Bueno, pues a partir de ahí el propio reglamento me da unos porcentajes de desvío. Y los porcentajes de desvío van siendo menores según va avanzando el periodo de programación, 23-27, porque entiende que los Estados miembros vamos teniendo más capacidad para ajustar nuestras propuestas, para ir aprendiendo. No hay que esperar a desviarse tanto. Puedes ir ajustando tu... Si te desvías por encima de ese porcentaje, lo primero que tienes que hacer es a la comisión explicarle el porqué. Pero esto es, o sea, el reglamento, si leemos esto, realmente es puro sentido común. Oye, yo he programado esto, me estoy desviando, ¿por qué me estoy desviando? ¿Creo que esa desviación se va a mantener en el pasado o no se va a mantener en el pasado? ¿Propongo medidas o no propongo medidas? Si el desvío, la desviación persiste, tengo que hacer un plan de acción. Es decir, yo me puedo empeñar en que mis ecoregímenes están perfectamente diseñados y decir, no, es que he fallado en la difusión y en el 2023 se ha cogido poca gente, pero en el 2024, con buena difusión, se me va a coger todo el mundo. En el 2024 persisto en la desviación. Pues, hombre, si sigo siendo cabezón, la comisión me va a acabar diciendo, me va a acabar a través de un mecanismo, que es la suspensión de los pagos. No es una multa, me suspende los pagos hasta que no haya aprobado una modificación del plan que ataje esa desviación. A ver, esto es nuevo para todos, veremos cómo se va. Desde luego, desde España hemos pedido, lógicamente, como cualquier gestor, pero por pura responsabilidad, la mayor flexibilidad posible, pero también hemos manifestado que nos sentimos relativamente cómodos con la flexibilidad que marca el reglamento y creemos que estamos haciendo, que podemos hacer bien las cosas, y por eso también insistimos en el equilibrio de la propuesta entre ambición y factibilidad para las explotaciones. Preguntas más sobre ecoesquemas. Una hectárea, una misma, solo cobra una práctica aunque pueda realizar varias del menú. Efectivamente, esa fue una propuesta del Ministerio a las comunidades autónomas, se mantuvo y se mantiene ese enfoque. El por qué no sería para largo tiempo, pero básicamente lo trataría de resumir en que al final, lo siento, pero el presupuesto es limitado. Entonces uno tiene dos enfoques. Uno, el de, con los ecoregímenes, tratar de premiar las explotaciones más virtuosas en las que se puedan solapar varias prácticas, y otro, tratar de que se acoja la mayor parte de la superficie, asumiendo, pero no solamente por motivos de renta del agricultor. También esto es una frase que he dicho muchas veces, y seguro que en el seminario anterior la dije, que los ecoregímenes funcionen va a ser clave para el éxito del plan, porque si los ecoregímenes funcionan, a la vez el agricultor no tendrá una pérdida de ayuda con respecto al pasado. Estoy hablando de media siempre. Ya sé que el agricultor que esté cobrando un Gini muy alto tendrá una pérdida con respecto a un ecorégimen que es el mismo para todos los tipos dentro de un mismo tipo de superficie, y por lo contrario tendrá una ganancia el que estuviese cobrando un Gini muy bajo. Pero si los ecoregímenes funcionan, el agricultor en términos de apoyo seguirá como estaba en el pasado y tendremos un beneficio medioambiental. Entonces, pero insisto también, el enfoque del beneficio medioambiental, el enfoque del beneficio ambiental es amplia cobertura. Lo importante no es, y enlazo con la de la rotación, ¿qué pide la rotación? En la formulación actual pide que al menos un 40% de las parcelas que solicitan la ayuda cambien de cultivo anualmente. Hay una observación de la comisión por ahí y tendremos que ver cómo evoluciona ese porcentaje, y que incluyan al menos un 10% de cultivos mejorantes, incluyendo en ellos como principal cultivo mejorante las leguminosas. Eso es lo que se pide para participar. Entonces, obviamente, se pueden poner rotaciones mucho más complicadas, se pueden poner porcentajes más altos. Lo que perseguimos es que esa rotación básica, una rotación asumible por las explotaciones y una presencia de cultivos mejorantes reducida, el beneficio venga por la generalidad. No es igual un 10% en 100.000 hectáreas que en
3, 4, 5 millones de hectáreas que se pueden acoger a esto. Y para eso, y luego para las mayores exigencias o para las particularidades, pues vienen las agroambientales. Termino esta parte con la gestión sostenible de insumos. Lo que se le pide a las explotaciones de regadío, por ser las que más inputs utilizan, más insumos utilizan, es que cuando se quieran acoger a un ecorégimen y por tanto para las que quieran entrar, y deseamos que sean la mayoría desde el 1 de enero del 23, tienen que tener recogido en materia de fertilización, es la que supone más cambio con respecto a que no asumiesen ecorégimen, porque en materia de fertilización desde el 1 de enero del 23 van a tener que tener un plan de abonado. Plan de abonado que va a ser obligatorio para todas las explotaciones a través del Real Decreto de Nutrición Sostenible, pero empezará a ser obligatorio con el último borrador que se ha circulado a partir de septiembre del 24 para las explotaciones de regadío, para las explotaciones de secano, pero con un cierto umbral y ya más generalizado a partir del 25. Entonces, adelantamos esa obligación del plan de abonado al 1 de enero del 23 y no solamente es el tener el plan de abonado, sino en el cuaderno electrónico de explotación reflejar las aportaciones hechas, o sea que estoy cumpliendo el plan de abonado. En fitosanitarios significa llevar el cuaderno electrónico de explotación, tanto los tratamientos como las prescripciones, y en materia de agua, tanto las dotaciones como las concesiones, como los aportes, los riegos que se han venido realizando, que aparezcan en ese cuaderno electrónico de explotación. De hecho, nosotros en esta materia, en cuanto a lo que es la justificación de los costes, estamos incorporando exclusivamente justificaciones de carácter transaccional, de lo que es el coste de llevar esta información electrónica, pero bueno, creemos que es muy, muy importante. Pregunta sobre Bélgica, política. El reglamento deja claramente que los Estados miembros debemos de presentar un plan estratégico de acuerdo a nuestra distribución constitucional, etcétera, una declaración de la Comisión aceptando que el reparto competencial en la Constitución de Bélgica permitía esos dos planes y efectivamente Bélgica ha presentado dos planes estratégicos. En España es algo que se ha debatido con las comunidades autónomas y se ha mantenido la estructura que teníamos en el pasado. Estructura que teníamos en el pasado, pero que nos ha obligado a coordinarnos más. Es decir, que el Ministerio sea el responsable de las propuestas en el primer pilar no quiere decir que hayamos propuesto al 100% lo que hemos querido. De hecho, os han oculto que ha habido propuestas del Ministerio y siguen en la web y por transparencia son documentos importantes que han ido a conferencias sectoriales y no hemos quitado. Es decir, nunca se ha debatido tanto sobre las intervenciones de primer pilar, como van a ser los ecoregímenes. Se ha trabajado muchísimo con las comunidades autónomas, con independencia de que al final la responsabilidad sea del primer pilar, del Ministerio del primer pilar, igual que las comunidades autónomas han podido desarrollar sus intervenciones del segundo pilar de acuerdo al presupuesto. El presupuesto, los porcentajes de reparto del presupuesto entre comunidades autónomas en FEADER no han cambiado con respecto al pasado. Las comunidades autónomas han podido programar su FEADER, pero en la programación del FEADER pues han sido conscientes y hemos tenido muchísimas reuniones teniendo en cuenta que tenemos que dar una respuesta coordinada a las necesidades. Y quien vea las observaciones de la Comisión al ámbito del FEADER verá esto. O sea, España no nos dice tal comunidad autónoma debería hacer tal cosa. Hay alguna mención anecdótica a alguna comunidad autónoma. Nos invita, por ejemplo, a reflexionar hasta qué punto estamos contribuyendo suficientemente al marco de acción prioritaria de Red Natura 2000. Bueno, pues esto, lógicamente, estamos con las comunidades autónomas trabajando bilateralmente y en conjunto los marcos de acción prioritaria son muy claros, indican muy claramente medidas, acciones en cada territorio, están territorializados y tenemos, pues como en casi todo con la Carta de la Comisión, que o modificamos o justificamos. Por último,
La incongruencia de las 20 regiones. Vamos a ver, por una parte, un tema que también a lo mejor alguien que está asistiendo al seminario me lo ha escuchado una vez. España, en materia de la convergencia, no es solamente las regiones. España optó en el pasado por un mecanismo de limitación de la convergencia que es realmente llamativo. Y es realmente llamativo porque somos el único Estado miembro prácticamente que lo utiliza, ¿no? Y desde luego el único que lo utiliza en un número como era en el pasado 50 regiones y como será en el futuro 20 regiones. Eso no quiere decir que por el hecho de tener una región única, en el momento que yo tengo derechos, sigo teniendo una convergencia limitada. La Comisión tiene números de todos los Estados miembros. Los Estados miembros no tenemos esos números parciales y tenemos la impresión de que no es precisamente España el país en el que menos convergencia interna hay de todos. O sea que España no aplica. Lo digo por una cosa, porque en España sí hemos subido al 70% en el periodo transitorio, es decir, en cada una de nuestras 50 regiones se cobraba eso, mientras que hay Estados miembros que no han llegado al 60%. Es incongruente hablar de... El problema es si necesitamos regiones o no necesitamos regiones. Luego, la convergencia interna, bueno, pues un tema de, insisto, de gradualidad, de temporalidad, etc. Estamos hablando de ayuda básica a la renta y la propuesta de España defiende con datos estadísticos en la mano, y eso yo creo que casi todos los que estáis siguiendo el seminario lo conocéis, que en España hay una explotación de regadío, esa explotación familiar profesional, de la que genera una UTA y media o así, algo entre 1 a 1,5 UTAs por explotación, si me permitís el tecnicismo, pero que esa clase media profesional, pero de base muy familiar en España, pues sabemos que en secano eso, en ciertos secanos, requiere 300 hectáreas, 200, de ahí para arriba, que en otros secanos más productivos puede requerir solamente 150, que en regadío puede valerle con 50 hectáreas, con 60, en determinados regadíos con 10, con 15, y en cultivos permanentes con 20. Entonces, si al final yo quiero darle un apoyo a la renta similar a esas explotaciones que considero que tienen unas necesidades similares, porque hay, pues al final, una familia detrás de ellas, y doy el mismo pago por hectárea, al final el pago se multiplica por hectáreas. Es decir, la famosa tasa plana, pues 100 euros por hectárea. Si yo manejo 300 hectáreas, cobro 30.000 euros. Si yo manejo 10 hectáreas, cobro 1.000. Si manejo 30 hectáreas, cobro 3.000. Eso es lo que el sistema de regiones en España, en el futuro, con este sistema de 20 regiones, trata de reflejar en una ayuda básica, y consideramos que la información estadística y los análisis que se han hecho, en el sentido de que ninguna explotación, ninguna región de estas 20 tiene una situación de rentabilidad en un valor añadido neto por UTA suficiente como para prescindir de un nivel de apoyo relativamente similar al que tenía en el pasado. Bien. Bueno, pues ya son las 2 y ya no. Únicamente una pregunta muy concreta que te hace Juan Oñate, que es que si se va a modificar el cálculo de los importes por hectárea en los ecoregímenes para recoger mejor el coste de cada práctica, y otra que te hace Francisco Luque, y yo también la tenía apuntada, que nos digas en qué sentido la guerra de Ucrania puede modificar la propuesta de plan estratégico. Y ya está. Perfecto, pues en cuanto a la primera, y aprovecho para saludar a Juan, vamos o sea, desde luego hay algún error, hay algún tema que tenemos que ajustar, y lo vamos a trabajar con la Comisión. Nos parece que la propuesta es equilibrada, que la propuesta en términos de importes estimados es equilibrada, es decir, el importe que creemos que, si se da el grado de acogida que hemos previsto, se cobraría
en el primer año y que las modificaciones no deberán de ser grandes. Hay algún elemento que también nos invita a la comisión a contemplar algunos aspectos como el tema de los sumideros de carbono y, bueno, pues no es igual el beneficio ambiental que puede realizar una explotación que realiza una práctica relacionada con el carbono un año y deja de realizarlo al siguiente. Entonces, bueno, puede que haya algún ajuste, pero es uno de los temas en los que insistiremos a la Comisión, que esos importes estimados por tipos de superficies para las cuales se recibiría lo mismo, hagan una práctica o hagan la otra, no deseamos moverlo. El plan, vuelvo, y perdonadme que sea pesadísimo con lo de equilibrio, pero lo ha dicho el ministro, de equilibrio. Nos parece que la propuesta es equilibrada. La propuesta, lo hemos defendido también cuando defendíamos el reglamento, es decir, nos parece que nuestra propuesta es defendible cuando miramos el plan en ámbito económico, pensando en el apoyo, la renta, la resiliencia de las explotaciones, y cuando lo miramos con ámbitos ambientales de apoyar transiciones hacia mayores beneficios medioambientales o mayores exigencias ambientales. Nos parece que es también equilibrada en una situación en la que el producir o los objetivos económicos hayan vuelto a tener un relieve que se había, en cierto modo, olvidado en el pasado. Dicho lo cual, eso no quita para que situaciones tan excepcionales como una guerra en Europa requieran medidas excepcionales. Es decir, la postura del Ministerio, el ministro la ha expresado en el Consejo, se ha debatido sobre esto, no hemos sido para nada de los países que hayamos pedido detener los planes ni darle un vuelco a los planes. Nuestra propuesta nos parece que sigue siendo una propuesta válida. Ahora, vamos a ver en qué situaciones se afronta la campaña del año que viene y a lo mejor derogaciones como las que se han tenido que hacer este año se siguen teniendo que hacer. ¿Y Ucrania? Eso. Pues, vale. Sí, es que estaba yo aquí con perdona, eso, bueno, pues este año hemos tenido, pues que si las situaciones, pues este año al final que ha sido, este año es un reconocer que tus prácticas del pago verde no es negarlas, pero en un determinado momento tengo que sacrificar unos ciertos barbechos porque necesito cubrir un agujero que se me ha generado en la producción. Vamos a ver cómo se ajustan los mercados, vamos a ver cómo evoluciona la situación. Es decir, nuestra postura no necesitamos superficies no productivas para la biodiversidad. Claro que las necesitamos. Y necesitamos incentivar a los agricultores que estén comprometidos con ellas o con rotaciones más exigentes, etc. Ahora, en determinadas circunstancias excepcionales seguiremos necesitando, si persisten, derogaciones excepcionales. Muy bien, bueno, pues ya son las 2:05, Nacho. Muchísimas gracias por tu seminario. Creo que ha sido muy interesante, que has cubierto, más que cubierto, las expectativas que se habían generado. Entonces, bueno, yo ya para acabar diría a los que quieran, pues se pueden activar el micrófono, la cámara, darte las gracias, aplaudirte y emplazarte a otro seminario en el futuro, cuando haya más novedades. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Isabel, y espero que sea pronto para contar la aprobación.